Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Bien, soy Juan Valdivieso, cardiólogo de la UCI postoperatoria de INCOR. Un gusto poder compartir un tema muy apasionante, muy interesante, que es la indicación de anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular e infarto agudo de miocardio. En la UCI vemos mucho infarto, vemos mucha fibrilación auricular y es un tema en el que cada vez nos seguimos preparando y nos seguimos actualizando para poder brindar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Vamos a compartir una breve introducción, recordar los fundamentos fisiopatológicos y terapéuticos de estas terapias. Vamos a ver qué evidencia tenemos disponible en los grandes ensayos clínicos. Vamos a ver que los pacientes con fibrilación auricular que van a una terapia de intervencionismo ya tienen bien establecido el esquema anticoagulante y antiagregante, mientras que el paciente con fibrilación auricular que va a cirugía de revascularización coronaria es un mundo totalmente distinto y con indicaciones no tan claras. A la vez, les voy a dejar los mensajes de aplicación práctica de acuerdo a las guías actuales. Y vamos a repasar y a definir cuándo una ICP es de alto riesgo embólico, ya que en este escenario la triple terapia tendrá cabida por hasta un mes, ¿no? Tenemos en cuenta que la triple terapia está indicada en la primera semana del evento agudo, pero tenemos que reconocer aquellos pacientes de alto riesgo embólico en el que podemos extender hasta un mes. Finalmente, compartiré algunas perlas diagnósticas en el área que más tengo expertise, que es la FA postoperatoria de puentes. Muy bien, la incidencia de fibrilación auricular y de infarto agudo de miocardio cada vez es más creciente. Diversas series comparten hasta un promedio de 2 a 25% de coexistencia. Vamos a tener una doble necesidad. Voy a tener que prevenir la tromboembolia sistémica por la fibrilación auricular y voy a tener que prevenir la trombosis del stent y la trombosis en caso sea revascularizado de los injertos. Tengo que mantener mi injerto patente. ¿Cuál es el reto en este contexto? Evitar el sangrado mayor. Como hemos visto durante toda esta jornada, el arte y la ciencia tienen que estar juntas para evitar que nuestro paciente haga algún sangrado mayor que lo puede llevar a un desenlace fatal. Una cirugía de puentes muy bien hecha, con los puentes patentes o unos estén muy bien colocados, pueden terminar en un desenlace catastrófico por una sobreanticoagulación. Entonces, ¿cómo voy a equilibrar la anticoagulación y la antiagregación en los pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo? En escenarios clínicos complejos, les recomiendo pegarse lo más que puedan a los fundamentos más sólidos de nuestra práctica clínica. Lo primero es de que todo paciente con fibrilación auricular tiene que tener su estratificación de Chas-Bach y de Haslet, como lo hemos aprendido el día de hoy. Esto me va a permitir tener una valoración adecuada de la estasis auricular, la disfunción endotelial y el riesgo embólico. Y todo paciente con infarto agudo de miocardio, al menos el del tipo 1, que es el más frecuente, será causa de un fenómeno de ruptura de placa que lleve a una activación plaquetaria y que tenga la necesidad de una doble antiagregación plaquetaria. Ahí está el fundamento de la triple terapia. Todo paciente tiene que tener el riesgo de sangrado claramente establecido con un Haslet. Sin embargo, debo de valorar si esta triple terapia pone a mi paciente en un riesgo de sangrado mayor o no, individualizando cada caso. ¿Cuál es el enfoque actual de todas las guías de práctica clínica? Reducir la intensidad y la duración de la triple terapia. Esa es la corriente actual. ¿Qué nos dicen los grandes ensayos clínicos? El ensayo Pioneer AF-PCI nos dice que puede usar una dosis de rivaroxaban de 15 miligramos al día más un inhibidor de la P2Y12, siempre recomendado en terapia combinada va a ser el clopidogrel,
y que versus la terapia triple tuvo 41% menos de sangrado sin el aumento de eventos isquémicos. El estudio Redual PCI del 2017 usó dabigatran en las dosis de 110 y 150 con clopidogrel versus la terapia triple, siendo los hallazgos consistentes. El ensayo Augustus combinó apixaban con clopidogrel y lo comparó con un grupo con aspirina y un grupo sin aspirina, teniendo el hallazgo consistente de menor sangrado y hospitalización. El estudio ENTRUST de 2019, lo mismo con edoxaban. Y para terminar, el metaanálisis de estos ensayos confirmaron los hallazgos. Entonces, la terapia, después de la triple terapia por una semana, la anticoagulación oral directa con clopidogrel es el tratamiento estándar en un paciente con infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular y que va a intervencionismo coronario percutáneo como estrategia de revascularización. La aplicación práctica es que la terapia triple se va a dar por no más de una semana, luego voy a ir a doble terapia, anticoagulante directo clopidogrel. El tema que se me ha encargado es el síndrome coronario agudo, así que esta terapia va a ser por 12 meses, pero les dejo el dato también que en el caso sea un síndrome coronario crónico de un paciente con FA que ha ido a intervencionismo coronario, la terapia doble será solo por 6 meses. Luego solo anticoagulación directa. La monoterapia con anticoagulante directo es la norma después del año, y no debo usar ticagrelor ni prasugrel en este escenario clínico porque aumenta el riesgo de sangrado. No se combina tica o prasu con anticoagulante directo. Los anticoagulantes directos son en general preferidos sobre warfarina, salvo este paciente tenga una válvula mecánica o tenga una estenosis mitral moderada severa. Esto nos pone en una encrucijada, ya que los que trabajamos en el Seguro Social sabemos que solamente tenemos warfarina disponible. Y eso complica el manejo del paciente en este escenario clínico. Aquí les dejo entonces el algoritmo simplificado. Muy bien. Entonces, este algoritmo simplificado de la diapositiva anterior lo encontramos un poco más desarrollado en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología de fibrilación auricular en el paciente con síndrome coronario agudo. ¿Qué nos dice este algoritmo? Que el anticoagulante directo está preferido sobre el antagonista de vitamina K, que debo de usar la dosis apropiada del anticoagulante directo y solo la debo reducir en los casos específicos que ya los maestros que me han precedido nos han enseñado. Cuando uso el antagonista de la vitamina K, en el primer año el INR objetivo va a ser hasta 2.5 y después del año en donde solamente usaré anticoagulación oral, el INR puede llegar a 3. El inhibidor de la P2Y12 indicado para la terapia combinada es el clopidogrel. Como pueden ver, la terapia estándar es la que ya les he indicado, una semana de triple terapia, un año de terapia doble y después del año solo anticoagulación oral. Salvo en determinados casos en donde el riesgo isquémico sea alto. ¿Quién no se ha encontrado con un paciente con diabetes que le han puesto más de 3 stents o un paciente que tiene más de 60 milímetros de stents en todas sus coronarias? Vamos a ver en qué casos puedo ampliar esta triple terapia hasta un mes. En el caso del síndrome coronario agudo, yo me formé en el Hospital Oaiza, ingresé en el año que todavía no teníamos arco en C, no hacíamos intervencionismo, así que la mayoría de nuestros pacientes iban a manejo médico. En ese escenario, la terapia doble está indicada hasta los 6 meses. A los 6 meses hay que evaluar si es que la voy a extender hasta el año o no. Y acá están los cuadros de síndrome coronario crónico, en donde básicamente es lo mismo, pero la terapia doble va hasta los 6 meses. Como pueden ver,
La indicación de primum non nocere es indicar la dosis adecuada del anticoagulante directo. Sin embargo, la misma guía dice de que si hay duda acerca del riesgo hemorrágico del paciente, puedo usar como una evidencia 2A rivaroxaban a dosis de 15 miligramos y dabigatran a dosis de 110. Siempre va a haber un espacio para la decisión médica. La guía nos orienta, nosotros tomamos la decisión de acuerdo a cada caso. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen alto riesgo isquémico con intervencionismo coronario transpercutáneo? Paciente diabético, paciente que ya ha tenido un infarto previo, paciente que no le duraron los stents ni 2 años, paciente con enfermedad coronaria arterial multiarterial severa, paciente que tenga una enfermedad sistémica inflamatoria. Cada vez se sabe más que el fenómeno de placa y los trombos no solamente dependen de los lípidos, sino dependen de los segundos mensajeros del sistema inmunitario, de los linfocitos y sus comunicaciones. Enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana, lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Enfermedad polivascular y los tan frecuentes pacientes con enfermedad renal crónica. Pacientes que se les haya implantado 3 stents, que se les haya tratado 3 lesiones, que tengan más de 60 milímetros de stents. En estos pacientes debo considerar ampliar la triple terapia si no hay un alto riesgo de hemorragia hasta 1 mes. ¿Y qué estrategias puedo usar para reducir el sangrado de estos pacientes que probablemente le amplíe la terapia hasta 1 mes? Primero, que debo de usar mi dosis de anticoagulante teniendo mi perfil renal y mi perfil hepático a la mano. Segundo, en la sala de intervencionismo siempre la aproximación radial va a tener menos complicaciones, porque la aproximación femoral puede dar hematomas, puede incluso dar fístulas, es una aproximación muy, muy compleja. En pacientes en donde sean mayores de 65 años, tengan dispepsia, gastritis, historia de infección por Helicobacter, puedo usar un inhibidor de bomba de protones. En pacientes con anticoagulación ya previa, puedo usar tanto los antagonistas de vitamina K como los anticoagulantes directos. Si mi paciente tiene un INR mayor de 2.5, puedo diferir el bolo de heparina. Y si mi paciente está en DOAC, puede usar un bolo de heparina reducido solo de 60. Recordemos que las dosis en sala de hemodinamia generalmente son de 100 unidades por kilo para empezar la intervención. Y la aspirina, si bien es cierto, es nuestra piedra angular de tratamiento, cuando vaya a una terapia doble o triple, una terapia doble tendrá que dar su paso al clopidogrel para disminuir los sangrados. Bien, vamos al área en la que estoy más familiarizado y en la que pues me encuentro trabajando ahora y es muy, muy bonito y muy satisfactorio para mí compartir con todos ustedes ya no solo lo que dicen las guías, sino también lo que puedo ver en mi práctica diaria. La UCI cardiovascular de INCOR recibe 3 pacientes posoperados cardíacos al día, aproximadamente de lunes a viernes, y los días sábados tenemos una cirugía siempre programada. Eso nos da aproximadamente 16 pacientes a la semana, más o menos 64 pacientes al mes posoperados del corazón. Y sí, la fibrilación auricular posoperatoria es muy frecuente, entre un 20 y un 40%. La vemos todos los días. Y como la vemos todos los días, sabemos que tenemos que actuar con calma. A diferencia del mundo clínico no operatorio, en donde FA es casi igual a anticoagulación, en el posoperado cardíaco las primeras 48 horas son de observación. No indica una fibrilación auricular posoperatoria que el paciente se deba anticoagular, ni siquiera en el contexto post-CABG, ya que el paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas, hipotermia, desacoplamiento con el ventilador mecánico, acidosis, sangrado, etc. Después de ello, o durante estas 48 horas, si mi paciente presenta fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, el único antiarrítmico aprobado y que tenemos disponible en el país para el tratamiento de esta patología es la amiodarona.
Se usa 150 miligramos en bolo, se puede repetir el bolo por una segunda vez y luego ya inició la infusión continua entre 25 y 40 miligramos hora. El paciente con cirugía de CABG, después de las 18 horas, ya tiene que iniciar su antiagregación si es que no hay un sangrado evidente o alteración del perfil de coagulación que me impida hacerlo. La patencia de los puentes es sumamente importante en el posoperado de cirugía de puentes. Después de ello, a las 24 horas, como decía el maestro Lescano en la mañana, si ya los drenajes son menor a 40 mililitros por hora, en las últimas 4 horas puede iniciar anticoagulación. Como se comentó en la exposición previa a la mía, la heparina no fraccionada es de preferencia cuando hay un riesgo de sangrado alto. Nosotros la utilizamos como profilaxis 5.000 unidades o 70 unidades por kilo, porque también nos toca recibir pacientes muy pequeñitas, posoperados de, por ejemplo, malformaciones congénitas cardíacas, a 70 por kilo. Subcutáneo cada 12 horas, a partir de las 24 horas posoperatorias. ¿Qué debo monitorizar? Mi riesgo de sangrado. Tengo que ver mis drenajes, tengo que ver que la aspiración esté funcionando, porque a veces dice, uy, ya no está sangrando, pero no cayó nada, se tapó el dren. Después inicio la anticoagulación y se hace un tremendo hemotórax, un tremendo derrame pericárdico. Entonces tengo que ver que mis drenes estén funcionando, con mi ecografía al pie de la cama del paciente. En la UCI el ecógrafo es igual que el estetoscopio, para ver que no haya derrame pericárdico, para ver que no haya hemotórax, que mi perfil de coagulación vaya normal. Vieron que en la parte clínica las plaquetas, el punto de corte era 50.000, en el posoperado es 80.000. Que no haya tenido necesidad de transfusiones y que mi mediastino se vea ok en la placa, que no haya un mediastino ensanchado. Después de esto, estamos de acuerdo que estoy en el contexto de un paciente que ha entrado a nuestro, en este caso a mi instituto, con un infarto agudo de miocardio, probablemente ST no elevado, diabético, con FEBI baja y que no tiene indicación de stent coronarios y que ha ido a cirugía de revascularización, es decir, es un infartado durante la primera semana. ¿Cuál es el esquema que vamos a preferir? Aspirina, clopidogrel con heparina sódica a dosis profiláctica. Siempre teniendo en cuenta todo este monitoreo cada 6, cada 12 horas. Si después de 48 horas de estar con esta triple terapia todo sigue bien, es razonable traslapar la heparina no fraccionada a enoxaparina. La enoxaparina es más potente, tiene un tiempo de vida media mayor que el de la heparina no fraccionada. Va a proteger mejor a mi paciente de un riesgo cardioembólico, pero también va a tener mayor riesgo de sangrado. Por eso es de que llamo que es una estrategia prudente para ir escalando poco a poco, cada 24 horas, bajo monitoreo constante. Después de la primera semana, estamos de acuerdo en que tiene que quedar con clopidogrel y anticoagulación oral. Nosotros en el instituto, el único anticoagulante que tenemos es la warfarina. Quedará con warfarina al menos 6 a 12 semanas, siempre vigilando interacciones farmacológicas. Recuerden que cuando hizo Farba usamos amidarona. Jamás dejen al paciente con amidarona y warfarina. Tengan cuidado si es un paciente que usaba de base sertralina, jamás dejen sertralina con amidarona y con warfarina. Si tiene un paciente, enfermedad o úlcera péptica y va a ir con omeprazol, tengan cuidado con la interacción de omeprazol con clopidogrel. Este tipo de pacientes complejos requiere lo mejor de nosotros. Quiere decir, no solo prescribir por prescribir, sino ver cada una de las interacciones farmacológicas. Le tienen que decir a este paciente que si tiene un dolor, no se vaya a aplicar esa ampollita de marca que les encanta a todos y que tiene diclofenaco 75 miligramos. Porque si se pone ese diclofenaco con clopidogrel y warfarina, van a haber sangrados muy grandes. Preferir el bisoprolol para el control de ritmo y frecuencia, siempre vigilando el metabolismo hepático. El bisoprolol se metaboliza a nivel del hígado.
Si se plantea ACOT, tengan mucho cuidado en el traslape con enoxaparina, mínimo 12 horas de la última dosis de enoxaparina para traslapar a ACOT. Y el paciente tiene que tener antes del alta una ecocardiografía ya con todo su esquema completo. Ya como se va a ir a casa con toda su anticoagulación y antiagregación completa, así se le debe hacer la ecocardiografía para ver que no haya crecido ese derrame pericárdico. Tiene que tener controles por hematología, cirugía cardiovascular, cardiología. Tiene que tener su orden de INR para que vaya y se lo tome al laboratorio y ni bien sale de ese laboratorio pueda comunicarse con su médico de guardia o el médico residente para informar que todo está yendo bien. La sobreanticoagulación se lleva muchas vidas. Y lo que hablábamos, la educación del paciente es fundamental. Todo lo que les he repasado en estas 2 diapositivas no es porque se nos ocurrió en el servicio. Tiene una base científica. La fibrilación auricular posoperatoria no es benigna, se debe de considerar la anticoagulación en cada caso. Pero esta anticoagulación no tiene que ser de rutina. Hemos dicho que tenemos que observar 48 horas, porque la temporalidad indica el beneficio de esta terapia. Cuando se inicia después de las 48 horas, después de que he observado, es beneficioso. Hay estudios iniciales en donde podría utilizarse los ACOT con seguridad, podría. Entonces, creo que es el único escenario clínico en toda la jornada que estamos diciendo que la warfarina todavía sigue siendo de elección y que todavía están en estudio los anticoagulantes directos. Y hay necesidad de tener guías más claras, ya que solamente un 25% de los pacientes con esta indicación de anticoagulación van de alta con la anticoagulación y que el primer trial prospectivo está en curso, ¿no? PACES trial. No olvidar, la aspirina es el estándar tras una cirugía de revascularización, salvo que el paciente tenga indicación de anticoagulación como en la FA, en donde en la FA va a dar paso a clopidogrel con anticoagulante oral, en este caso warfarina por ahora. En la fibrilación auricular posoperatoria de novo, quiere decir el paciente no tuvo FA antes, la anticoagulación no es automática. Tiene que evaluarse el CHAS-VAS, la persistencia o la recurrencia o la necesidad de cardioversión. El paradigma actual es menos es más. La evidencia es consistente en el escenario clínico de extensa intervencionismo, terapia doble desde la primera semana hasta el año con un anticoagulante directo más clopidogrel. Debo de individualizar a mi paciente, si es un paciente de alto riesgo, tiene muchos stents, es diabético. Debo de ver cómo están los injertos, si se le hizo un procedimiento de endarterectomía o no, cuál es su riesgo hemorrágico, la edad y la función renal. ¿Cuál es la clave? Coordinación siempre multidisciplinaria, hemodinamia, cirugía cardiovascular, cardiología clínica, UCI y el equipo de enfermería. Analizar el riesgo-beneficio con evidencia y sentido clínico es el sello del cardiólogo de excelencia. No lo olviden. Muchas gracias.